Bien, continuamos con horas extras, correspondiente al domingo 20 de agosto del 2023. Nos llega a nuestras manos un documento, es un compendio preparado por simpatizantes del doctor Leonel Fernández y su partido Fuerza del Pueblo, pues considerando cuáles son las obras por las cuales el doctor Fernández puede ser considerado un candidato idóneo para ganar las próximas elecciones, basado en lo que fueron las ejecutorias de su gobierno. Comienza el documento con título pero sin firma, que se llama ¿Por qué Leonel? Muy simple. Dice que el presidente Antonio Guzmán duró 4 años, no fueron 4, réstele 43 días porque él lamentablemente no terminó el periodo, lo terminó Jacobo Magluta porque él se suicidó 43 días antes de entregar el poder. Salvador Jorge Blanco gobernó 4 años, conocemos cómo fueron las cosas finalmente para Salvador. Hipólito Mejía, 4 años, y Luis Abinader, elegido para 4 años y ya lleva 3. Entre los argumentos dice que el PRD, que el PRM, que es una división del PRD, lleva, entre el PRD y el PRM fueron 15 años de gobierno, 30,000 millones de dólares en préstamos en menos de 3 años y no tienen una sola obra terminada que exhibir. Son de las cosas que el PRM debe ir aclarando. Aquí dice, Leonel Fernández, 4 más 8 sería igual a 12 años de gobierno. En su primer gobierno, del 96 al 2000, cuando salió de la presidencia, dejó la deuda externa menor que como la encontró. En su segundo periodo de gobierno de 8 años, 2004-2012, con menos de la tercera parte de lo que este gobierno ha cogido prestado en 3 años. La forma actual de calcular la deuda externa se hace en comparación con el Producto Interno Bruto. Realmente no se dice, se calcula lo que es la deuda del país con relación y el volumen o capacidad de endeudamiento del mismo en cuanto a la capacidad de responder con su producción en comparación con lo que son las sumas adeudadas. Ese es uno de los argumentos que dicen los economistas en cuanto a lo que es la deuda, si es importante o no el monto. Es decir, si aumenta el crecimiento económico y aumenta también la capacidad de endeudamiento, entonces lo que se considera deuda puede ser considerado importante o no. Pero eso se lo dejamos a los especialistas. Obras del doctor Leonel Fernández, por las cuales estas personas consideran que él debe seguir en el poder. La OMSA, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, efectivamente sí, un emprendimiento de transporte estatal, como lo fue en su momento Onatrate, como lo fueron las cooperativas y muchos otros, que cada gobierno siempre tiene uno. Bueno, entonces, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, el metro, iniciativa de Leonel Fernández. También cita otras como el Hospital Oncológico Rosa María Tavares de la UAS, la Biblioteca de la UAS, los edificios administrativos y 14 extensiones de la UAS también le atribuyen a la administración del doctor Leonel Fernández. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Leonel Fernández, pero ahí hay que detenerse un momento. Si bien el ministerio está llevando a cabo una labor excelente en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación de la educación superior, es una elevación de categoría de algo que antes existía, que era el Consejo Nacional de Educación Superior. Sí, ya como ministerio ya tiene otras facultades y está manejando muy bien lo que tiene que ver con las oportunidades de estudio para los jóvenes. Está bien. El ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, Leonel Fernández, sí.
Muchos jóvenes se estudian ahí en el ITLA y adquieren conocimientos en carreras relacionadas a la tecnología. Pero hubo algo llamado Parque Cibernético, que se quedó en nombre y no supimos más acerca de qué más podría ser. Ahí mismo donde está el ITLA. El Instituto Tecnológico Comunitario, ese es el de San Luis, es el Community College, también una iniciativa del doctor Fernández. Becas estudiantiles, nueva era digital. Mire, eso de la nueva era digital, eso dicen, quieren poner como que Leonel fue el que trajo el internet a la selva, pero realmente a mí me da la impresión de que la avalancha de progreso que cuando Leonel sube al poder ya estaban más o menos entrando en lo que era una onda de modernización al sistema de telecomunicaciones, una modernización que lamentablemente las leyes que las regulan no se han actualizado a la par con su crecimiento, pero esta es una de tantas iniciativas que nosotros podemos ver que, si bien coincidieron con la administración de Fernández, pero eso venía porque venía sin importar quién fuera que gobernara, porque eso es iniciativa privada, aprovechamiento de las telecomunicaciones, la era digital. Ahora, si tú me dices a mí, la digitalización de la administración pública, ya ahí es otra cosa. Le ponen que la Plaza de la Salud es obra de Leonel Fernández. Embuste. Eso fue Balaguer. Eso fue, de ahí fue que vino saliendo. Quizás modernización o actualización, quizás como lo tiene que hacer cualquier gobierno, pero la Plaza de la Salud, eso fue Balaguer. El Hospital Ney Arias Lora, bueno, eso sí, eso fue, esa ciudad sanitaria se construyó en los tiempos del doctor Fernández. Bueno, nos hablan aquí también de que el SENASA es una ejecutoria atribuible al doctor Leonel Fernández, pero realmente es un sistema que surge de una modificación a la seguridad social que nació en gobierno previo al del doctor Fernández y prácticamente la conformación fue fruto de eso que surgió de la Ley General de Salud, de la Ley de Seguridad Social. Se construyó el traumatológico de La Vega. En el Hospital Metropolitano de Santiago, que se atribuye también su construcción a Leonel Fernández, eso es una iniciativa privada. Lo que sí todavía recordamos, algo que de esas cosas que se suceden y después con el tiempo se olvidan, que el gobierno puso dinero para construir eso. O sea, pero hubo creo que fueron $10 millones, yo creo que fue, pero para garantizar, bajo la premisa de garantizar la atención, la inclusión de las atenciones a sectores no pudientes en ese gran hospital privado que es el HOMS de Santiago. Hay que ir preferiblemente no como paciente para ver si eso se está cumpliendo. Los túneles de la 27 de febrero y las Américas. Eso, Leonel Fernández. Una viabilización del tránsito que modernizó bastante lo que es la ciudad de Santo Domingo, la provincia completa, pero miren arriba de los túneles, bulevares abandonados, refugio de ratas, óxido, áreas abandonadas. Eso es pantallas que sirvieron un poquito y para nada. Ok, bien. Entonces tenemos también túnel de la UAS, Leonel Fernández, que mucha gente dice que ¿por qué no lo hizo de doble vía? Porque ya bajar es muy rápido, pero subir de la parte sur de la capital hacia donde usted bajó desde el túnel es una odisea. Túnel de la UAS. Autopista del Este, Leonel Fernández. Autopista del Coral, Leonel Fernández. La 6 de noviembre, eso fue Balaguer, señores. Lo que pasa es que hubo, más allá de lo que el mantenimiento que cada autopista debe recibir, no se puede atribuir la 6 de noviembre a Leonel Fernández. Las Américas Nagua, eso fue una concesión con peaje sombra. El cruce de Nagua a Samaná, eso sí.
se hizo en la gestión de Fernández con contratistas privados y un peaje que le cobran a la gente. Carreteras de Baní a San Cristóbal, la ampliación. El 15 de Azua a San Juan Las Matas de Farfán, Las Matas Elías Piña, San Juan Barahona, entre otras, Leonel Fernández. Bueno, con el saludo correspondiente al lugarteniente del doctor Fernández en la zona, que era Félix Bautista, por supuesto que tenía el control de todo. Aeropuerto Cibao, iniciativa del sector privado, se venía gestando desde hace mucho tiempo, desde la construcción de ese nuevo aeropuerto, y eso es un patronato, una propiedad privada bien definida. El puente sobre el río Camú. El puente Juan Bosch fue construido, bueno, eso se llevó un tiempo, pero fue construido entre los gobiernos de Fernández e Hipólito Mejía. Puente Iguamo. El puente flotante del Distrito Nacional no se le puede atribuir a Leonel. El puente del Iguamo, bueno, el puente atirantado ese que a la gente le gusta mucho tomarse fotos, ese puente, sí, eso se hizo en la administración de Fernández, en la ampliación de la autovía del Este. Entonces, el puente flotante del Distrito Nacional no lo es un puente construido, es una de esas provisionalidades que se quedaron para siempre. El puente, porque se hizo mientras reparaban el de la bicicleta, y ahí se quedó, ya después no se podía quitar. Los elevados, claro, Leonel Fernández, elevados en Santiago, pero tiene el reto ante sí. El electorado que nació ya cuando los elevados y una buena parte de estas obras estaba lista, quizás considera que eso es algo que ha estado ahí por siempre. No todo el mundo se sienta y reflexiona en cuanto a quién hizo una obra que ya estaba hecha al momento de su nacimiento, que nació ya en una ciudad que ya contemplaba esas obras para su desarrollo. Entonces, quizás en términos electorales, para una población votante bastante joven, las obras más antiguas podrían no tener mucha significación al momento de tomar una decisión. Bien, elevados en la capital, elevados en Santiago, son parte de esos ejemplos. Bien, 1.249 centros de salud pública construidos, ampliados y rehabilitados y equipados. Eso amerita una investigación más profunda. El Hospital Vinicio Calventi, 12.408 planteles escolares rehabilitados. Eso es obra del día a día. Eso es de día a día. La rehabilitación. Pero la construcción de 7.205 aulas, 7.200 docentes regionales para la UAS e ITLA, Leonel. Eso de hablar de tanto de construcciones escolares, tiene que ir a la par con lo que es la calidad de la educación. Saben lo necesario, están preparados intelectual y profesionalmente esas personas que se beneficiaron de esas construcciones de aulas. O sea, no se puede ver como progreso en la educación, como la totalidad del progreso en la educación, lo que es la construcción de infraestructuras, porque a final de cuentas lo que debe importar es el producto de lo que se hace adentro de esas infraestructuras. Es decir, y bueno, nos preguntamos, señores, busquen el promedio de las edades de las personas que cometen actos delictivos. ¿En qué gobierno nacieron? ¿Dónde estaba el gobierno cuando estaban naciendo y creciendo esas personas que quizás por el argumento de la falta de oportunidades o por falta de una vigilancia no siguieron el camino de los estudios y el trabajo como esperábamos en la sociedad? 7.200 docentes regionales para la UAS e ITLA, doble nacionalidad. La doble nacionalidad, bueno, eso puede que la hayan ejecutado en el gobierno de Leonel Fernández, pero eso fue una idea de Peña Gómez. Ley 996 de gracia navideña, Leonel Fernández. Derecho al voto en el exterior, otra conquista institucional, luego de movilizada a nivel congresual por otros partidos. Diputados de ultramar también. Ampliación de la avenida John F. Kennedy,
Bueno, yo digo que que si Balaguer no le hubiera dejado las marginales que se tomaron porque la gente no, lo de menor edad no lo recuerdan, pero antes la Kennedy y la 27 tenían unos caminos marginales que era como para comunicación interna entre los sectores que estaban a los lados. Entonces, sobre todo en la parte norte. Pero ahí, para ampliar esas avenidas, se redujeron aceras, se cogieron las marginales, rellenar muchísimas cosas. Pero eso no fue un asunto que salió de la nada. O sea, hubo unas condiciones que le dejaron otros gobiernos para poder llevar a cabo esa obra. O sea, o coger de los lados o reducir del medio, como fue en la Kennedy y en la 27. Ajá, ahí está el parque cibernético, aquí lo mencionan y lo mencionábamos ahorita de que no es el Silicon Valley dominicano, como dijo Leonel Fernández en su momento. Laboratorio de informática con computadoras en las escuelas. Bueno, ahí se adelantó el hombre, porque nadie pensaba que quizás la computadora se iba a convertir en un objeto tan asequible para el momento en que asumió el poder en el 96. El Tratado de Libre Comercio. ¿Me están hablando del DERECAFTA? No. Recordamos el momento en el cual esas son de las obras que algunos gobiernos hacen y no se las reconocen porque no la promueven lo suficiente. La primera vez que oímos hablar de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, quienes estaban negociándolo, la primera negociación que se hicieron en el gobierno de Hipólito Mejía, y esos eran asuntos que el gobierno de Fernández y el ministro de Industria y Comercio de entonces, que era Francisco Javier García, lo agarraron ya en un proceso que ya estaba caminando hace tiempo. Bueno, ¿que lo terminaron? Sí, pero no fue una iniciativa de ellos de una vez. Entonces, construcción de nuevas zonas francas. Ay, sí, yo vi una que la tiene arrendada una persona en Asua, así que se hacen. Una zona franca no es solamente como las escuelas, es decir, al igual que las escuelas no es solamente un edificio, una nave, una estructura, una calle, no, también tiene que haber la facilidad para que se instalen empresas. Y si nos vamos, por ejemplo, a esa zona franca de Asua, que actualmente tiene todas sus naves metidas en otra cosa que no tiene que ver con producción, creo que con almacenes, ahí podemos darnos cuenta de cómo anda todo. El desayuno escolar, Leonel Fernández, sí, es verdad, desayuno escolar. Un desayuno escolar que tuvo por consecuencia la reducción en la deserción de estudiantes. O sea, iban a la escuela o a estudiar o a comer, o a las dos cosas, que fue lo que finalmente la gente esperaba. La presa de Pinalito, que según algunas personas dicen que esa presa de Pinalito tuvo tantas alteraciones en su diseño que a fin de cuentas la capacidad hidroeléctrica de esa presa no sirve ni para cargar un celular. Pero eso hay que ir allá a verlo, a ver si es verdad lo que dicen. La presa de Monción, el inglés por inmersión que tanto están preguntando ahora sí. Porque es verdad, mucha gente consiguió trabajo por el inglés por inmersión de Leonel, que se implementó en los gobiernos de Fernández. La reforma constitucional que estableció de nuestra nación un Estado social, democrático y de derecho. Reforma constitucional del 2010, según juristas y expertos extranjeros, la más avanzada de Iberoamérica, la que también habilitó a personas que ya estaban destinadas a no volver a aspirar en política. Reforma y modernización de las oficinas públicas que cambiaron de ser mercados persas a oficinas modernas y eficientes. Que los que vivimos el proceso nos dimos cuenta de que en algún caso ellos convirtieron el ingreso que algunos tenían por picoteo, lo eliminaron, pero al darse cuenta de que habían personas con capacidad económica de pagar eso que cobraban los tributarios, lo convirtieron en impuestos, los sumaron y aumentaron los costos de todo esto. Polideportivo del Ceibo, comedores económicos, puestos de venta a nivel nacional del INESPRE, programas de asfalto a nivel nacional, residencial Villa Progreso, más de 50 viviendas en Villa Guerrero en el Ceibo y otros municipios.
centros de atención primaria. Se inició en el 2010 la construcción del Hospital Mario Tolentino Dip, lo inauguraron hace una semana. Con un solo voto a su favor, el presidente convocó al Consejo Nacional de la Magistratura y por primera vez en toda la historia se elige una Suprema Corte de Justicia independiente. Sí, eso fue. La Suprema de Subero, recordamos. Y no entendemos por qué Subero no siguió ahí. Promulgación de la Ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, con Radamés Jiménez Peña como Procurador General, donde por primera vez en toda la historia de la República se crea un Ministerio Público con autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, y el Consejo Superior del Ministerio Público, así como la Dirección General de Carrera del Ministerio Público y la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sí, eso fue una descentralización de los nombramientos del Ministerio Público. Y, según el documento que les recordamos, fue confeccionado por uno o varios seguidores del doctor Fernández, dice que un sinnúmero de obras de infraestructuras nuevas y remodeladas, así como también diversos programas sociales en beneficio del pueblo. Con esta lista se demuestra lo que se puede hacer en 12 años, por eso le quieren hacer 4 más. Solo superado por Trujillo y por Balaguer. Muchas de las obras señaladas son funciones normales de las dependencias. Algunas obras corresponden a gobiernos de Balaguer, Hipólito y Danilo. Bueno, lo reconocen también aquí. Y muchas acciones corresponden a funciones obligatorias del ejercicio del poder. Pero dice que Obando, Trujillo, Balaguer y el PLD son los constructores de República Dominicana. En uno de sus discursos últimos ante la nación, el doctor Leonel Fernández decía, helo ahí, el Nueva York chiquito. Pero yo creo que a veces el Nueva York chiquito vino también con todo y con no solo con los rascacielos, sino también con las cosas malas que caminan por las aceras también, como aspectos sociales descuidados que llevaron al surgimiento de males que así como antes no teníamos esas obras, también antes no teníamos algunos de los males que adolecemos hoy en día. Bueno, vamos a hacer otra pausa y en unos instantes seguimos con Horas Extras.